Vamos a lo anunciado. Tenemos el pedido que nos ha hecho el capitán para hablar de este tema que es delicado, preocupante. Estamos con el capitán de caballería Sergio Castro Ustaris, especialista en inteligencia militar, ex agente secreto de los gobiernos de Evo Morales, Yanine Áñez, con el grupo 300 más conocido como los Pachacchus, y director de operaciones psicológicas en la compañía de inteligencia del Ejército 297 en el gobierno de Luis Arce. Ha sido agente encubierto de inteligencia como 8 años. Ahora en el exilio, dice, por amenazas de justamente el general Juan José Zúñiga, dice de involucrarme en el proceso penal del caso Sencata ante la fotografía que tomó el mayor Iriarte junto al general Luis Alcázar al interior de la gran logia de Bolivia. Esa es la introducción que nos manda el capitán Sergio, precisamente, que está con nosotros, a quien lo saludo. Sergio Castro, muy buenas tardes, capitán, un gusto saludarlo. Su micrófono está apagado, le voy a pedir que habilite. Don Gonzalo, muy buenas tardes, y a través tuyo a toda la audiencia que está viendo este prestigioso canal, este prestigioso programa. Don Sergio, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué se va del país? Usted era un hombre que estuvo, como dice, 8 años en inteligencia, estuvo como agente encubierto en los gobiernos de Yanine Áñez, Evo Morales y Luis Arce. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sacan? ¿O por qué se va? Bueno, te comento, yo yo fui posesionado como director de operaciones psicológicas en enero del 2023. Dentro de la ejecución de las operaciones que estaba realizando, se empiezan a ver aspectos dentro del análisis de la información, del proceso y de lo que se empieza a generar a través de los agentes encubiertos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacíamos era el análisis de la información para la toma de decisiones en aspectos de seguridad y defensa, en teoría, cuando en realidad las actividades se hacían para la toma de decisiones en aspectos políticos, ¿no? Es en ese sentido que en junio del 2023 me llama Juan José Zúñiga a su oficina, donde voy junto con el mayor Sanginés, Elio Sanginés Rada, comandante de la compañía de inteligencia del Ejército 297, y el mayor Iriarte Sandoval, quien no es del área, pero fungía accidentalmente como segundo comandante de la compañía de inteligencia, a una reunión en el comando de ejército, donde el general Zúñiga. En esa reunión, el general Zúñiga me explica de que él él había recibido la orden del presidente para hacer una transición militar, que se estaba empezando a generar una transición militar. ¿Cuándo le dice eso? Y que se tenía que trabajar en junio del 2023. El año pasado ya. Entonces, claro, este tema de lo que ocurrió, el autogolpe que se dio, ya se viene. Es más, yo tengo una página de Facebook que se llama Compás y Democracia, y salí en algunos programas más pequeños, y en el cual yo, cuando agarro y sale la orden de Zúñiga de que no iba a ascender al grado de general de cuatro estrellas, me llega una resolución que me manda un miembro de la compañía de inteligencia, donde Zúñiga solamente está observado. Es más, estas observaciones fueron corroboradas por el ministro de Defensa en el aniversario del Colegio Militar, cuando le preguntan de los generales observados. ¿Qué dice el ministro? Vamos a subsanar las observaciones, que no son de forma, son de fondo, y bueno, van a ascender. Entonces, ahí es donde yo hablé y dije, ¿cuál es el motivo pues, que Zúñiga quiere ascender? Bueno, le están obligando a Zúñiga a ascender como comandante general de 4 estrellas, porque va a ser el más antiguo, y ya se va a decir, ay, ni modo, es el único de esa promoción del ejército, porque solamente iban a ascender a 1. Y el trasfondo de todo esto, bueno, el objetivo de todo esto era que Zúñiga asciende en una transición militar, ¿no? Él tenía que entrar en una junta militar. Entonces, en junio de 2023, yo recibo la orden de Juan José Zúñiga de generar la imagen política de Juan José Zúñiga. Entonces, prácticamente a finales de agosto... ¿De quién recibe la orden usted, capitán? ¿De quién recibe la orden para generar una imagen? Del general Juan José Zúñiga, porque Zúñiga recibió la orden del presidente para que Zúñiga sea un gobierno de transición, ¿no? Primero me ordenan que haga una imagen política. Después yo le pregunto al mayor Sanginés por qué quiere el general Zúñiga hacer una imagen política, y él me dice, es que al jefe J, porque ese era el término que usábamos en inteligencia, al jefe J le ha ordenado el 0
perdón, el 1, porque a Evo Morales le dicen el 0, a Luis Arce le dicen el 1, entonces le ha ordenado el 1 de que él va a ser el próximo presidente y eso ya está planificado. Tintín me dice, bueno, entonces cuando yo fui a hablar con Zúñiga posteriormente y le dije, jefe, ¿va a ser usted el próximo presidente? Y él me ha dicho, sí, hermano, el presidente Arce quiere que sea, además es mi compañero de curso de colegio. Entonces, ya Zúñiga me había manifestado que era su compañero, etcétera, y otras actividades de cómo él llegó a donde llegó, ¿no? Entonces, yo ahí empiezo a generar las operaciones de Zúñiga en 4 aspectos, ¿no? Yo lo que le sugiero a Zúñiga es, le digo, en base al estudio que yo he hecho de operaciones psicológicas y en base a todo el análisis de la información básica, transponiendo ciertos factores a lo que es un cúmulo de información, es un poquito complejo de explicarlo, lo que yo determiné era de que había 4 elementos: niños, mujeres, ancianos y animales. Entonces, Zúñiga empieza su campaña política. Se está entrecortando, capitán. Le voy a pedir que mejoremos el audio. Fue la campaña de un niño que dejaba un papel. Y entonces, la primera actividad que yo realizó fue la de un cariño que deja huellas, ¿no? Que fue una actividad que se genera con los animales, ¿no? Entonces, a raíz de esas actividades, Zúñiga ya empieza a relacionar con niños, como fueron la utilización de niños de la unidad educativa del ejército, fue la utilización de niños en las comunidades indígenas, que yo ya no estuve para eso, ¿no? Con mujeres a través de la Federación de Esposas Voluntarias y con mujeres cuando Zúñiga iba a hacer entrega de obra, ¿no? Fíjate en las páginas del ejército hay muchas actividades. Zúñiga entregando una obra en Potosí y iban mujeres o ancianos y le decían el general del pueblo. Entonces empezó a acrecentar esa imagen. En agosto yo le di esos 4 lineamientos, ¿no? Y Zúñiga propone y sugiere a través de lo que fue el mayor Sanquinés de que incluya a las comunidades indígenas en esos 4 elementos que yo había identificado como operación psicológica. Entonces Zúñiga me da la orden en agosto de que yo identifique un elemento de la oposición que pueda ser utilizado en el momento en el que ellos ya pasen una fase final y puedan utilizar a favor de la oposición, es decir, generar lo que yo le llamo el efecto Eva Copa. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de la oposición a Zúñiga iba a empezar a apoyarlo a Zúñiga y la gente del oficialismo le iban a empezar a apoyar. Entonces a mí me ordenan que identifique un elemento que pueda unir a la oposición a favor de lo que él estaba haciendo. De todas maneras, Sanquinés sugirió de que se mantenga más el apoyo con la línea de Potosí, ya que Zúñiga es potosino, hijo de minero, y utilizar esa coyuntura para que en caso de que el elemento que yo identifique falle, sean los movimientos mineros los que salgan en defensa de la ascensión de Zúñiga en la toma del poder, ¿no? Cuando sea presidente, ¿no? Que prácticamente era un escenario controlado, un escenario generado que el mismo Arce sabía, ¿no? Porque él tenía conocimiento de todo esto. ¿Quiénes más sabían de todo esto? Sabía el mayor Sanquinés, que ahorita está detenido, el mayor Iriarte, el general Juan José Zúñiga, el coronel Torrico Pericón, que era el que realizaba los análisis de toda la información que yo le pasaba, y él se creía el gran analista, que actualmente es el jefe del Departamento Segundo de Inteligencia. Sabía el coronel Farfán, que es asesor jurídico del Comando de Ejército, que da la casualidad que el coronel Farfán fue quien ejecuta los sumarios informativos del personal que participó en Sacabas en Cata el 2019, prácticamente direccionando los sumarios, amenazando a los instructores para que no hablen más de lo que había acontecido, y él direcciona que las investigaciones se realicen de una manera muy superficial. Farfán es el que hizo los sumarios. Entonces, estas personas sabían de la ejecución del plan de que Zúñiga tenía la orden del presidente de realizar un gobierno de transición para devolver el poder al movimiento al socialismo. A mí me ordenan identificar un fenómeno, un factor que pueda unir a la oposición. Yo no quise identificar este factor. Es ahí donde el mayor Iriarte empieza a generar actividades de vigilancia y seguimiento a través de los mismos miembros de inteligencia hacia mi persona, o sea, camaradas que empiezan a seguir, con gente que ellos llamaban sus leales, pues me empiezan a seguir. Yo me doy cuenta de algunos de ellos, me increpo porque eran mis subalternos, doy parte al mayor Sanquinés de lo que estaba ocurriendo. Sanquinés me dice que son ideas mías, que he trabajado muchos años en inteligencia y ya tengo síndrome de persecución, y bueno, me lo ponen de esa figura,
yo bajo un poco la guardia y un día cuando me encontraba en una reunión junto con el general Alcázar, que Zúñiga empieza a generar ideas conspiranoides contra él de que iba a levantar a los militares de servicio pasivo a través del movimiento y las conversaciones que él hacía, me relacionan como traidor. Zúñiga me acusa de traidor, Iriarte le dice a Zúñiga que yo soy un peligro porque sé mucho, más que todo el plan que iban a realizar ellos del autogolpe. Entonces me inician un sumario administrativo militar, me sanciona, me cambian de destino, o sea, me meten como 4 sanciones en uno solo, que dentro de la norma militar está prohibido. Al final represento ante Zúñiga después de que me sale el dictamen del sumario, y le hablé a Zúñiga y le dije, general, necesito saber qué es lo que pasa, porque y él me ha dicho, tú eres un traidor, que está queriendo confabular en contra de los planes del gobierno, Tintín, vos no sabes. Si vos sabes algo, no sabes en realidad quién está detrás de todo esto, porque no es solamente Arce, me acuerdo claro, no es solamente Arce, hay personas de más atrás, yo le he dicho, sí, tengo entendido de eso, Iriarte saltó y me ha dicho, él sabe más de lo que dice jefe, está haciendo, y Zúñiga me dijo, prepárate porque te voy a iniciar un sumario porque tú estuviste en Sencata en 2019, yo le he dicho, sí, yo estuve cuando se cayó el muro en Sencata, eso es cierto, pero fui ordenado por ustedes. Y es más, usted me mandó, le dije, y Zúñiga me dijo, yo no me acuerdo, yo estaba con permiso. Capitán, evidentemente cuando ocurrió Sencata estaba con permiso. Permítame hacer un paréntesis. ¿Quién está más atrás de los que saben? Ahorita los que empiezan a manejar dentro de la política en Bolivia es los sistemas de inteligencia de Cuba. Cuando fue el 2019 yo lo conocí al coronel Zamora, el Gallo Zamora, que es un agente de inteligencia que fue embajador de Bolivia en Cuba el 2019 y prácticamente fue la persona que acuñicó o generó el término del voto útil, ¿no? Que no olvides que el voto útil fue el término que se utilizó en la campaña de Carlos Mesa, pero muchos meses antes Gallo Zamora dijo en una reunión, cuando yo presenté un reporte de inteligencia en los sectores que estaba infiltrado, que el término del voto útil ya estaba en camino. Te hablo eso porque yo fui jefe de juventudes en el Comité Cívico Pro la Paz, infiltrado en ese lugar, y yo tuve la oportunidad de participar en la reunión de comités cívicos y candidatos a la presidencia que se realizaron en Santa Cruz, reuniones muy reservadas. Entonces, en esas reuniones yo manifesté prácticamente de que se estaba dando una unidad que me parecía algo bueno, pero que la persona que colocaba una oposición era Carlos Mesa, ¿no? Yo decía, Carlos Mesa, pero no es muy relevante. Un análisis que yo hice dentro de ese grupo que le manifesté al Gallo Zamora. Y el Gallo Zamora me dijo que la persona que menos tú crees es la más relevante y ya está el voto útil en ejecución. Entonces fue prácticamente Gallo Zamora quien apoyó el término del voto útil. Y detrás de todo esto, detrás de todo esto, dice usted, están los cubanos. Claro, existe ahorita injerencia cubana y existe injerencia venezolana. No olvides que, bueno, hay unas fotos que te las voy a mandar, que incluso las publiqué en internet, donde está al interior de la Escuela Militar de Inteligencia, se lo observa al general Richard Riera, que es el agregado de defensa de Venezuela en Bolivia, al interior de la Escuela de Inteligencia, junto con el mayor Palanza, que está ahorita en el caso por el autogolpe, ¿no? Dentro de esto ocurre que existía un teniente, que en ese entonces, el 2010, el teniente Miguel Ángel Lozano, hizo el curso de inteligencia al interior de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército de Bolivia. Él ya llegó siendo oficial de inteligencia, miembro de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, la DGCIN, los hombres asesinos de Venezuela. Él llega a Bolivia, hace un curso, es entrenado por la inteligencia boliviana y desde el 2010 vuelve y se queda prácticamente en Bolivia trabajando y ejecutando operaciones clandestinas de inteligencia en base a la fachada de la agregaduría de Venezuela. O sea, el tipo está, ¿cuánto? 14 años en Bolivia, destinado aquí, y fue esta persona quien propició el viaje de los agentes de inteligencia, que fueron un grupo de agentes de inteligencia, el 2021, en noviembre del 2021, a Venezuela. Mira, ahorita hablan de que le pagaron el pasaje a Fernando Kazman y que la policía encontró el registro porque el teniente compró. Cuando ellos viajaron a Venezuela, no existe registro, Gonzalo, no existe registro. ¿Por qué? Porque llegaron un avión civil, Venezuela compró un avión civil, contrató una aerolínea, todo el avión, llegó aquí y Bolivia, por orden del presidente, en ese entonces Arce, el actual presidente, ordenó que todos los que estaban yendo a Venezuela no sean registrados por migración,
Entonces, muchos de ellos nunca han tenido pasaporte y han subido al avión sin registrar la salida de migración. Han llegado a Venezuela y por orden del presidente de Venezuela, Maduro, han entrado a Venezuela sin registrar la salida de ingreso y sin pasaporte a Venezuela. Han ejecutado un curso de contrainteligencia con la Dirección de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, han retornado a Bolivia y otro grupo ha generado un curso de protección a dignatarios de Estado, porque han ido a hacer 2 cursos allá, vuelven a Bolivia sin registrar ni la salida ni el ingreso del personal militar boliviano que fue a entrenar a Venezuela. Pero se encuentra en los registros, como todo militar egocéntrico, colocaron pues su cartón de que hizo un curso en Venezuela y está dentro de los files del mayor Sanginés, del mayor Iriarte, que fueron a Venezuela a realizar el curso. Eso se encuentra en el file de ellos, está en su file personal dentro del Departamento Primero del Ejército. Capitán, ¿quién maneja en este momento las Fuerzas Armadas? ¿Está en manos de los cubanos, de los venezolanos? ¿Está en manos de los bolivianos? ¿Quién maneja las Fuerzas Armadas? Ahorita la persona que maneja a través de a través de la Embajada de Venezuela es Hugo Moldis, ¿no? No olvides, y te mandé una foto, si la puedes colocar, hay una reunión que lo posesionan primero a Hugo Moldis como asesor de seguridad del gobierno, y fue Juan José Zúñiga Macías, junto con Hugo Moldis y 3 personas más viajaron. En la foto se ve a los 3 comandantes que dieron supuesto autogolpe. Está el comandante de ejército, el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante de la naval en Rusia, en una reunión que se ejecutó en Rusia, y las fotos están ahí en Rusia, ¿no? Entonces, detrás de todo esto empieza a manejar Hugo Moldis. ¿Por qué te digo? Porque lo han colocado ahorita de comandante de ejército al jefe de Estado Mayor, al que era el segundo hombre del ejército, lo colocan de jefe de Estado Mayor, y él, el mismo día que lo colocan, él dice, mi plana mayor, mi Estado Mayor, va a ser jefe del departamento primero tal, segundo tal, tercero tal. Y el que tenía que ir jefe del departamento segundo era el coronel Arce, ¿no? Un coronel Arce. A él lo designan como jefe del departamento segundo. Le llama Hugo Moldis al día siguiente y de un carajazo, perdón por la palabra y a toda la audiencia, le hizo cambiar la lista. En vez de colocarlo al coronel Arce, lo colocaron al coronel Torrico Pericón. ¿Por qué lo colocan al coronel Torrico Pericón si era el que le realizaba todo el análisis de la información? Torrico Pericón sabe todas las cosas que le llegaban a Zúñiga. Es más, antes de que le pasen a Zúñiga, Torrico Pericón realizaba el análisis y le pasaba la información procesada a Comidita y le realizaban las exposiciones para que Zúñiga vaya a presentar al presidente. Y ahora lo colocan de jefe del departamento segundo, inteligencia, a la persona que sabía y que fue partícipe de todo esto y está en la ejecución y deberá decir que está realizando un proceso investigativo correctamente. ¿Por qué no se agarra y se llama a citar? Porque todo esto tiene una correlación con lo que ocurrió en 2009, con lo que fue el tema de Sencata. 2019. Perdón, claro, 2019. El 2006, cuando entra Evo Morales a la presidencia, se genera un plan de gobierno de 25 años que tenía una etapa de interrupción, que era el 2019. Pero esa etapa de interrupción tiene un pilar fundamental, que es el golpe de Estado, ¿no? Y aquí se maneja una primicia, una máxima que se habla en inteligencia, que la aplican mucho los venezolanos, yo escuché mucho a los venezolanos hablar, que dice, no es lo que tú sabes, Gonzalo, es lo que tú puedes demostrar. Y si tú ahorita colocas en el internet qué pasó el 26 de junio en Bolivia, te va a empezar a salir golpe, 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 golpe. Y para las personas que no viven en Bolivia, que no saben el contexto y no estuvieron ahí, ellos creen lo que las redes sociales muestran. Entonces empiezas a aplicar, no es lo que tú sabes, es lo que puedes demostrar. En ese aspecto, el 2006, le ordenan al general Luis Ariñez Bazán, comandante de la Escuela de Cóndores, actual asesor del ministro de Defensa, hermano del presidente de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, de la AJAM, le ordenan que entrene a 105 personas que fueron entrenadas en Sanandita por el mayor Barrientos y el teniente coronel Usmayo, actualmente en ejercicio de mando, actual mayor y actual teniente coronel, y el teniente coronel Chávare, los entrenan, posteriormente los llevan a Venezuela y otro grupo de esos los mandan a Irán, que está en los registros del ejército, está en todo esto, se puede demostrar. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿Y qué es lo que yo veo? ¿Por qué no le involucra a la Fiscalía y le pide al coronel Ariñez Bazán que dé la lista de los 105 personas que fueron entrenadas, 105 civiles que fueron entrenados en Bolivia, con fuerzas especiales, en Venezuela y llevados a Irán? Y te pongo mis manos al fuego, porque yo tengo la información de eso, que por lo menos 10 de los 105 son ahorita funcionarios de la AGETIC. Y la AGETIC
maneja toda la información, y la información es la base para generar una perfilación y saber cómo generar una inducción, que es lo que han hecho con Fernando Cana. Han empezado a realizar una vigilancia y seguimiento desde el 2019. Hay reportes que te puedo pasar que hablan de actividades de vigilancia y seguimiento a líderes de oposición cruceña. ¿Por qué? Porque ahorita el bastión de lo que es la oposición real hacia el movimiento del socialismo en las personas y en la manera de ser es Santa Cruz. ¿A quiénes se ha seguido? Al coronel Pacho Santisteban del Ejército, se ha seguido al empresario Nelson Artigas. Es más, hay una reunión que infiltran personal de inteligencia en la casa personal de Nelson Artigas en un churrasco que él realizó, y se le empieza a infiltrar audios, todo. Se le empieza a realizar vigilancia y seguimiento a líderes como fue Fernando Cuellar en su momento, personas de ese entorno, y Fernando Hartman igual. Hartman está seguido desde hace años, desde hace muchos años atrás. Le decía, capitán, ¿usted tiene pruebas de todo lo que dice? Claro, tengo toditas las actividades. Te voy a mandar un reporte donde incluso te voy a mandar los audios, donde les empiezan a grabar a los activistas en reuniones personales, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Quién es la persona principal que está empezando a ejecutar todo esto? Es Juan José Zúñiga Macías, en el área operativa, junto con el ministro de Gobierno, Johnny Aguilera. El general Johnny Aguilera, viceministro. ¿no? Bueno, el viceministro de Gobierno, gracias por la corrección. El viceministro Johnny Aguilera, cuando Johnny Aguilera creo que era comandante de la policía, si no me falla la memoria, el 2021, en octubre del 2021, ellos montan una actividad en Adecoca. Ellos entran a Adecoca, generan explosivos en Adecoca, colocan, y cuando tú ves, hay un video que se muestra de esas actividades, se muestra el que está grabando el video, que te lo he pasado, es el mayor Helio Sanginés, comandante de la compañía de inteligencia, el que está grabando el video. Los que están haciendo del colocar la dinamita y hacer todo eso son miembros de la policía. O sea, se puede pedir a la fiscalía que se les identifique quiénes son. Reitérenos una vez más esta parte que dice, ¿les sembraron pruebas en Adecoca? ¿Cómo es la cosa? A ver, explíquenos una vez más esa parte, por favor. El 2021 dice, ¿no? Claro, mira, el 2021, ahorita tú ves que Aguilera con Macías no se conocen, prácticamente se miran como si fueran dos personas desconocidas. Cuando Aguilera con Zúñiga. Con Aguilera, con Zúñiga, ya empezaban a trabajar desde el 2021, de que yo tengo conocimiento, y eso si no viene desde hace mucho tiempo atrás. Cuando ocurrió el tema de Adecoca, ellos entraron un sábado en la tarde, tipo 4 de la tarde, a lo que me informaron, porque yo no participé de ese operativo, y el video yo lo obtuve de la computadora de los registros que tenía Sanginés, en un error que él tuvo que me perdió acceso, y yo bajé esa información. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Coordinaron con la policía el montaje para desarticular a líderes de Adecoca y poder consolidar a otras personas y generar lo que fue el mercado paralelo posteriormente, ¿no? Y muchas ese operativo que usted dice, en ese operativo que usted dice, voy a pedir a Roberto nos ponga esas imágenes, en ese operativo que usted dice, ¿estaban trabajando conjuntamente Zúñiga y el general Aguilera? Sí, estaban trabajando Zúñiga con el general Aguilera. Tú escuchas la voz de la persona que está de fondo, es el general Aguilera. La persona que se ve a un costado y luego habla y se reconoce la voz que dice, sí, aquí, es el general Zúñiga. Y la persona que graba y se puede reconocer la voz es el mayor Sanginés. Ahí en ese operativo estaban miembros de la policía de inteligencia, estaba el general Aguilera, el general Zúñiga y el mayor Sanginés como comandante de la compañía de inteligencia. Y está el video ahí. Estamos viéndolo justamente en este momento, que se ven las rejas verdes, se ve que bajan unas cajas. Eso es lo que se implantó. ¿Qué se implantó? ¿Qué tipo de elementos? Fíjate bien lo que está ahí. Ellos empiezan a colocar gente dentro, o sea, meten como maleantes a miembros de la policía porque no había una orden de allanamiento. Prácticamente cuando van al hospital de Adecoca, eso es en el hospital de Adecoca, el hospital de Adecoca se encontraba vacío, lo involucran ahí a un señor Porfirio, si no me falla la memoria, que creo que no tenía 3 dedos, o tenía 3 dedos, no me acuerdo muy bien cómo es lo que me cuentan, pero lo que ellos hacen es empezar a sacar y a colocar para decir, aquí está, esto va a haber. Y escucha bien el audio, hay una parte donde Aguilera le dice, hay que colocar guardia aquí y mañana vamos a ejecutar la operación.
hay que colocar guardia aquí y mañana vamos a ejecutar la operación. Entonces ellos ya empiezan a hacer el sembrado de todas esas actividades. Y ahí estaban los explosivos, los cachorros de dinamita montados, armados, con la mecha lenta y todo eso. Y es más, lo levanta uno de esos cachorros, el general Zúñiga. Entonces, toda esa operación fue parte de Zúñiga. Ahora sí, Zúñiga se encuentra amenazado, metido por Aguilera, denunciado por todo lo que está. ¿Por qué Zúñiga no abre la boca y dice, pero si las operaciones que nosotros venimos ejecutando de manipulación se vienen ejecutando con la Policía Nacional al mando de Aguilera? Aguilera, cuando lo fue a detener a Zúñiga, no fue pues a evitar de que Zúñiga abra la boca en contra del presidente. Lo que fue a evitar Aguilera fue evitar que Zúñiga abra la boca y lo mencione a Aguilera en la reunión que tuvieron con el presidente, porque Aguilera también fue parte del autogolpe. Aguilera fue parte del montaje que se realizó en Adecoca y fue parte del montaje que se está realizando actualmente. Y ahí están las imágenes. Velo a Aguilera, que tiene una relación con Zúñiga. Y se puede realizar un peritaje en cualquier lado y se va a identificar los timbres de voz. Cualquier perito va a determinar la veracidad del video. Y estamos viendo este momento el material que nos ha enviado. En conclusión, este ha sido un fraude, ha sido un autogolpe, lo que se ha ido diciendo permanentemente y planificado hace un año atrás. Claro, esto ya tiene una planificación desde hace un año, y es más, yo ya lo había denunciado anteriormente. Dijo, ¿qué es lo que se está buscando? Se quiere generar un escenario como el 2019, donde hay una escalada de violencia, donde prácticamente la población le exija a los militares, como el 2019, que asuman el mando del poder. Y es más, ahorita lo que va a ocurrir con el tema del autogolpe, ahorita hay dos cosas que te hablo. Hay un objetivo y hay un trasfondo. ¿Cuál es el objetivo de lo que ellos están realizando? Es el mantenimiento del poder a través de la desmembración, no eliminación ni desarticulación, desmembración de las Fuerzas Armadas y de los organismos como derechos humanos y líderes de oposición que están en esa actividad. Ellos quieren desmembranar a los líderes de derechos humanos y Fuerzas Armadas. Y el trasfondo de todo esto es la consolidación de las milicias armadas para poder mantener el poder que ellos van a ganar en el 2025. Ellos van a consolidar. Y es más, te resalto un detalle que va a ocurrir. Ahorita, dentro del análisis que ellos están haciendo, Zúñiga ha generado y va a generar un factor de desestabilidad interna dentro de las Fuerzas Armadas para que al mando del comandante de ejército se realice una acción de recuperación, entre comillas, de la democracia. Primer aspecto que se va a generar, ¿no? Primer aspecto que se está generando. Se ha sacado un reglamento al interior de las Fuerzas Armadas de escala salarial, donde se les está reduciendo el término del pago del bono de frontera a las personas de acuerdo a la categoría del bono, frontera tipo A, B, C, D. Entonces se les va a reducir. Primer momento que va a generar un odio de nuestros militares, ¿no? Un resentimiento. Segundo elemento que van a tocar, se está tocando el tema de la nivelación, ¿no? Y que ya se ha lanzado, porque ha empezado a decir, los militares ganan 100%, ¿por qué si no hacen nada? Cuando en realidad lo que se hace es que el militar aporta a la AFP y aporta a COSMIR como AFP, y existe la ley que permite la compensación, porque es la AFP como ente pagador, utilizando no por el término económico legal, quien compensa. Entonces lo que van a hacer es la nivelación. La población civil no va a decir nada, va a decir, oh, por fin, ya era hora, y no les van a dejar, pero a los militares les va a molestar. Los pasivos van a decir, bueno, a mí no me afecta porque me jubilé en un sistema de reparto extranjero. Falso, porque ahí empieza a jugar lo que toda inversión es un riesgo. Entonces, no olvides que el gobierno generó una inversión de no sé cuántos millones de dólares en lo que fueron bonos del Banco Central de Bolivia. Lo que yo tengo entendido por informes que me han pasado personas de ahí adentro es de que eso prácticamente es dinero perdido. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a sacar y va a decir, señores, se perdió ese dinero. Ahora, ¿qué hay que hacer? El dinero de los jubilados se ve afectado. Pero las personas van a decir, ¿cómo me van a quitar? Si me pagan poco, encima que me dan una miseria, me van a reducir, la va a ocasionar un problema de convulsión. Para evitar esto, el gobierno va a salir con una idea brillante, como siempre el gobierno es el genio de todo. Va a salir y va a decir, se va a realizar una nivelación de los militares ya jubilados en compensación, en ayuda social y económica, se va a bajar. Y ahorita varios me dicen, es que no es legal. Hermano, cuando tú me hablabas de que Evo Morales iba a repostular al 2019, me decías no era legal, pero se legalizó. Cuando tú me hablas de que el censo se tenía que haber ejecutado en 2012 y que es imposible que se mueva, se movió. Cuando me hablas de que los magistrados no tenían que ser
repostulados, no me acuerdo el término que se utiliza ahorita, prorrogados, se los empieza a prorrogar. Es más, el día de hoy tenía que haber elecciones y se ha vuelto a reprogramar, ¿no? O sea, todo lo que ellos están ejecutando genera capitán, todo un panorama que usted nos está contando, porque usted lo ha habido, usted ha sido operativo en este grupo de inteligencia y nos está contando. Y a propósito de lo que usted decía, ¿cuáles eran las órdenes para perseguir a qué líderes políticos, a qué activistas, periodistas? ¿Cuál era la orden? ¿A quién tenían que seguir, desactivar o anularlos? Mira, dentro de la persecución que se va realizando, principalmente se le puso mayor énfasis a personas y actividades dentro de la línea de oposición de Santa Cruz, ¿no? Por eso es de que se le empieza a generar la desarticulación del líder de derechos humanos, Fernando Halman. ¿Qué es lo que ellos han empezado a ejecutar? Se ha empezado a ejecutar una operación de engaño. ¿Cuál es una operación de engaño? Esta busca generar duda e incertidumbre. El hotel que fue utilizado para realizar esta actividad ya fue utilizado en varias ocasiones, en varios momentos. Es más, el oficial que está denunciando no se encuentra en la cárcel, se encuentra en libertad y hizo meter a otras personas como Fernando Halman cuando él tiene una participación mayor. Y tú me dices, ¿por qué? Porque este oficial generó muchas operaciones dentro de lo que es el área del montaje de operaciones, tanto en su hotel, y tuvo incluso problemas con lo que fue una denuncia que le realiza Guadalupe Cárdenas cuando le pilla que le estaban haciendo vigilancia y seguimiento, y posteriormente el abogado Camacho cuando empieza a denunciar que a su cliente, y creo que te mandé esas fotos igual, cuando su cliente le empiezan a denunciar de que le hicieron vigilancia y que lo querían secuestrar. ¿Qué es lo que se quería hacer con este empresario que que le empieza a hacer vigilancia y seguimiento de la paz a él y a su familia? Lo que querían hacer Juan José Zúñiga Macías y el ministro Aguilera, el viceministro Aguilera, porque la orden fue de los dos, es identificar a las personas que estaban detrás, porque Aguilera sabía que había gente de la policía que colaboraba, y lo que ellos querían era chantajearlo al empresario para tener las riendas del poder y empezar a chantajearlo. Entonces, las operaciones de engaño que se realizaban con Zúñiga tenían dos fenómenos: el chantaje y el mantenerse en el poder. Entonces, él les generaba escenarios, le decía al presidente, esto es lo que ocurre, va a pasar esto, que esta persona, como le hicieron al general Alcázar, le empezaron a generar toda una historia alrededor de él, cuando él no tenía nada que ver en relación a esto. Entonces, lo que ellos hacían era sembrar las pruebas para el chantaje. Es más, cuando habla Aguilera el otro día, antes de ayer, en un comentario, dice que le había ordenado Fernando Halman al capitán Brañez que borre. Falso, porque la declaración del capitán Brañez se habla, y el mismo capitán Brañez sale de las declaraciones que salen en el internet, que él recibió la orden del mayor Iriarte. Entonces, nosotros en inteligencia hay un término que hemos aprendido que se llama continuidad temporal en el tiempo de las palabras. Entonces, cuando él habla de un evento que tiene una continuidad temporal muy corta, no puede haber pues una discontinuidad en las palabras, porque ya estás empezando a generar una teoría que sale de tu mente, pero no sale de tus recuerdos, sale de lo que tú estás empezando a imaginar y sale. Por eso es que no puedes tener una continuidad, porque las palabras se van haciendo confusas, ¿no? Cuando sí sale del recuerdo, existe una continuidad, que es un término, digamos, un poquito más técnico y psicológico. Sí. Sí, Capitán, tengo 2 minutos. Me gustaría continuar con esta charla, pero tengo 2 minutos nada más. Le quiero preguntar, ¿por qué se va del país? ¿Por qué se va con el tema Sencata? ¿Y qué tiene que ver Calimán en este tema? ¿Actuaba igual que Zúñiga? Calimán fue la persona que junto con Huarachi colocaron los explosivos y generaron el autogolpe, y fueron las personas que sembraron todas las actividades que ocurrieron en Sencata. Es más, ¿a qué Huarachi se refiere? El presidente de la Central Obrera Boliviana, que se reunía con Calimán, ¿no? Y ellos fueron los que empezaron a colocar los explosivos. Más, la Central Obrera Boliviana fue quien quería hacer volar la planta de Sencata, que es una historia un poco más larga. Entonces, ¿qué hizo Calimán en ese entonces? ¿No? Empezó a colocar a personas claves en cargos claves. Una de las personas claves que se colocó a través de Calimán en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fue al actual comandante de la Armada Nacional, quien fue parte de lo que ocurrió en Sencata del 2019 como miembro, como comandante de la unidad Titicaca.
O sea, él fue parte, y te voy a mandar el informe que presenta el capitán de navío en ese entonces, ahora almirante y metido en el caso del autogolpe. O sea, no se puede creer en nada de lo que estamos viendo y lo que nos muestran, ¿verdad? Por lo que usted nos dice. Capitán... Que la piedra fundamental del masismo nace en ese término, el golpe de Estado. Entonces, toda la estructura del movimiento al socialismo, desde la ascensión de Arce hacia adelante, nace en ese fenómeno. Es más, ¿qué están haciendo ahorita? Están generando dentro de la oposición, en la oposición se analizan dos aspectos que ellos han analizado y han manifestado, el aspecto político y el aspecto social. ¿Quién es el líder de la oposición en el aspecto político dentro de los diputados y senadores en la Asamblea Legislativa Nacional? Irónicamente y lastimosamente, el líder de la oposición ahorita es Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez, en las actividades que está manejando, muestra ser el líder de la oposición, y tú le preguntas ¿por qué? Y la gente dice, es que nos hemos dividido en dos, ala ercista y ala evista, pero siguen siendo el líder de la oposición, un masista en contra de los masistas. Ahora, ¿qué está ocurriendo con esto? ¿Por qué Zúñiga fue traicionado por el presidente? Porque lo que ellos están buscando, como te decía, es el mantenimiento del poder. ¿Cómo van a realizar esto? En la transposición de imágenes. Primero van a generar que los militares como Zúñiga, como Iriarte, como Sanginés, que fueron los artífices de todo esto, terminen siendo de los desgraciados que son y las personas que están desgraciando el país, a los perseguidos políticos. Y van a ser presos políticos. Y las personas van a empezar. Y ahí está apareciendo la figura de Evo Morales, que es el primer beneficiario. Capitán, le propongo una segunda parte para continuar esto que nos está contando. ¿Le parece? Perfecto. Lo voy a llamar, lo voy a convocar para una segunda parte, porque todo lo que usted ha dicho es muy fuerte y quisiéramos tener esas pruebas de las cuales usted habla. El tiempo se nos ha terminado, pero lo voy a volver a convocar. Gracias por su tiempo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, Shirley, estas declaraciones que acabamos de escuchar? Terribles. Terribles, durísimas. Pero no es cualquier persona la que ha declarado, ¿no? Le he leído quién es esta persona. Es un hombre que ha estado metido en inteligencia mucho tiempo. Y yo le pregunto, ¿cómo debo presentarlo? Le pregunto a esta persona, porque nos llamaron para pedir un espacio para hacer conocer esto que estaba ocurriendo. Entonces le pregunto, ¿cómo debo presentarlo? Y él me dice, esta es la forma que deberían presentarme porque soy eso. Dice, capitán de caballería Sergio Castro Ustaris, especialista en inteligencia militar, ex agente secreto de los gobiernos de Evo Morales, Yanine Áñez, con el grupo 300, más conocido como Grupo Pachachus, y director de operaciones psicológicas en la compañía de inteligencia del Ejército 297 en el gobierno de Luis Arce. Fui agente encubierto de inteligencia como 8 años, dice él. Ahora en el exilio por amenazas de Juan José Zúñiga, Macías involucrarme en el proceso penal del caso Sencata. Eso es lo que dice él. Es un hombre que conoce, que sabe, pero ahora otra cosa es también mostrar pruebas, demostrar, porque la palabra de este señor, con lo que puedan decir las autoridades involucradas. Dice, por ejemplo, que el de la COP, ¿cómo se llama? Guarachi. Y Calimán trabajaron juntos, trabajaron juntos sembrando pruebas también. Ahora la cosa es demostrar. ¿Qué opina usted? Vamos a algunos mensajes de la gente.